Bienvenidos al ciclo de conferencias de 2023 Panorama, este primer ciclo virtual que se dará durante el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de octubre. Vamos a compartir, también le damos la bienvenida a los estudiantes de Ismus Norte y al público en general que nos acompaña el día de hoy, y a los estudiantes de Ismus, obviamente. Voy a compartirles el horario para explicarles cómo serán las conferencias antes de adentrarnos a las palabras de bienvenida del arquitecto Luis Carlos Herrera. Ok, como les indiqué, daremos inicio el día de hoy con el arquitecto Mariano Martín, seguido por el arquitecto Carlos Sole Bravo. Mañana comenzamos a las 9:30 con Leonardo Nuevo Arenas, seguido por la exposición de Alejandro Fonseca y Cristina Restrepo, y terminamos con el diseñador Alexander Wiches. El día miércoles comenzamos con el arquitecto Matías Córdoba y cerramos el ciclo de conferencias con una conferencia de Keko Olano y Heidi Muscus, que es el proyecto Caópolis. Muy interesante, no se lo pierdan. Deben estar atentos a todas las conferencias, incluso y esperar hasta la última conferencia del día miércoles. ¿Por qué? Porque el día miércoles, al finalizar las conferencias, vamos a asignarle a cada estudiante la temática que deben desarrollar, ¿no? O sea, de todos estos conferencistas que nos van a acompañar en la semana de hoy, se les va a asignar uno y una temática de los que haya tocado, y deben entonces elaborar un ensayo de 300 a 400 palabras basado en la temática que se les asigne ese día miércoles al finalizar la conferencia. Van a tener oportunidad el día jueves y el día viernes en la mañana para elaborar dicha conferencia y entregarla a más tarde, a las 3 de la tarde, en la sección de tareas de Teams. Ya todos los estudiantes que deben entregar ensayo ya están inscritos en el equipo, y en la parte de tareas pueden entregar su ensayo, ¿no? Si tienen dudas o dudas o preguntas, me las pueden hacer directamente por el chat de Teams y con mucho gusto les puedo ayudar. Recuerden que estos ensayos no son resúmenes de las conferencias, sino que son su interpretación su punto de vista e interpretación sobre las temáticas que se vayan a tratar, ¿no? Es muy importante esto porque no queremos un resumen de la conferencia. Voy a dejar de compartir aquí. Recuerden, si tienen dudas, me las pueden hacer directamente por Teams y con mucho gusto las puedo ayudar. Damos inicio entonces de forma al ciclo de conferencias Panorama, y le cedo la palabra al arquitecto Luis Carlos, que nos dará la bienvenida al mismo. Arquitecto. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los estudiantes de ISMUS y a los que nos acompañan de ISMUS Norte, y a los profesores también de ISMUS que están aquí presentes a estas conferencias virtuales de arquitectura y diseño llamado en esta ocasión Panorama. Vamos a tener 7 conferencias con arquitectos, diseñadores industriales, algo de escultura, algo de arquitectura interior, de diseño gráfico. Y va a ser una semana muy completa, pienso yo, estos 3 días de conferencias con 7 conferencias de España, Chile, México, Colombia y Panamá. Como ustedes saben, desde hace más de 23 años, ISMUS siempre le ha interesado complementar todo su proceso educativo de enseñanza-aprendizaje con conferencias, los cuales inicialmente empezaron con conferencias los martes y con un ciclo presencial que se daba en la Ciudad del Saber. Después fue avanzando el tiempo, sostener conferencias de calidad todos los martes empezaba a ser un poco complicado, de tal manera que se fue agrupando en estos ciclos virtuales, que además la pandemia nos ayudó a consolidar toda esta virtualidad, que ha servido mucho para poder tener todo este grupo de grandes conferencistas y de calidad y de temas que complementan las carreras que tiene ISMUS,
y nos ha servido para encontrar puntos de unión con mucha gente, ¿no? Y sobre todo con ustedes los estudiantes que complementen lo que están viendo día con día en la escuela. Así que la verdad estamos muy contentos por seguir con este esfuerzo, este ciclo virtual en esta ocasión que empieza hoy, pues tendrá estos invitados, así que en particular quiero darle la bienvenida al arquitecto Mariano Martín y al arquitecto Carlos Solé Bravo, que son nuestros dos conferencistas del día de hoy, que seguramente darán inicio con gran fuerza y van a ver cómo en esta semana va a ser muy rica toda la experiencia. También quisiera comentarles que después de esta virtualidad tenemos otro ciclo cercano, en prácticamente 3 semanas, 2 semanas y media, con un ciclo presencial que complementaría las charlas necesarias para este semestre. Sin más, pues bienvenidos todos, que disfruten las conferencias, y a los expositores, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y ser parte de nuestro equipo y de nuestra gente importante en IDMUS. Buen día a todos. Muchas gracias, arquitecto Luis Carlos. Bueno, damos inicio entonces con el primer conferencista del ciclo de conferencias virtual, Mariano Martín, amigo de ISMUS, de ya varios años y varias actividades. La mirada sostenible es la temática que nos va a traer. Esta charla resume casi 30 artículos escritos desde hace más de 2 años, mensualmente para la revista Diseño Interior, donde se analiza un proyecto de arquitectura o arquitectura interior desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y los materiales son una parte muy importante. Mariano se presenta como una firma de arquitectura y diseño donde la creatividad y la construcción van de la mano para desarrollar proyectos de muy diferentes tipologías. La sostenibilidad apareció hace ya tiempo en el quehacer obligando a poner en duda todo lo aprendido. Y esto les entusiasma. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, lo primero, millones de gracias por contar conmigo. Estar con vosotros siempre para mí es no sé, se me va la sonrisa siempre. Es un gusto. Me encantaría estar allí, pero esto es lo que hay y el mundo es más complejo, con lo cual me conformo con no veros por la pantalla. Espero que os conforméis con verme a mí. Bueno, os cuento un poco de esta conferencia que ha presentado estupendamente Eduardo. Realmente es un ciclo de artículos. Yo voy a hacer un sobrevuelo por estos casi 30 artículos que llevo ya desde hace casi 3 años, escribiendo por una revista estupenda española que vive entre la arquitectura y la arquitectura interior. Toca los dos puntos y hubo un momento que planteé a esta propia revista, creía que era la apropiada, en el que yo creía que la arquitectura sí estaba profundizando en la sostenibilidad, con nuevas normativas, con grandes obras, pero la escala pequeña y sobre todo la arquitectura interior estaba todavía al rebufo de lo que estaba ocurriendo en la gran arquitectura, ¿no? Y yo creía que era necesario meter algo de información, ordenarla, culturizarla, que sirviese de conocimiento de base. Realmente eso era un truco porque yo hago las cosas para aprender, no para mostrar. Yo doy clase para aprender de los alumnos, yo escribo para aprender de mis reflexiones, de lo que me obliga, y hago proyectos para los clientes para aprender esos saltos al vacío continuos que doy. Con lo cual, como de mi cara estáis hartos, os voy a compartir, si os parece, la pantalla y en un gesto rápido. Dejo compartida. Ahora sí, ya está. Bueno, vamos a hacer un sobrevuelo en algunas. Lo veis, ¿no? Entiendo, Eduardo. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, mi estudio se llama Mariano, lo creé hace, como me gusta decir, en el siglo pasado, en el año 99 del siglo pasado, que algunos de vosotros no sabéis ni que hubo un siglo anterior, sois demasiado jóvenes. Y en todos estos años a mí lo que me ha entusiasmado siempre ha sido el cambio, aprender, adaptarme. Adaptarme siempre con un camino, ¿no? Es decir, cuando empecé yo quería ser muy moderno, cuando conseguí que los clientes me entendiesen, empecé a querer ser sostenible. Yo creo que es lo que pide el mundo y entonces he decidido poner mi granito al mundo. Como decían, mucha gente dice, bueno, si realmente tú no consigues nada. Y siempre utilizo un dicho
que es el dicho del colibrí, que en un incendio enorme los elefantes, las jirafas, todos salen corriendo y un colibrí, pajarito, se para en el río, coge agua y lo echa en el fuego. Se para un elefante y le dice, pero ¿qué es lo que haces? Si eso no sirve para nada. Y el colibrí contesta, yo mi parte. Bueno, pues en eso estoy yo, ¿no? Realmente en conformarme. Voy a ver si consigo pasar ahora. Uy, pero esto no pasa como yo querría. Bueno, lo paso así y ya está. Realmente, estos artículos que escribo es esa nueva mirada que os comento, esa mirada del colibrí, de seguir remando, empujando, aprendiendo. Y realmente desde hace tiempo escribo estos artículos en el que proyectos como este me los mandan desde la dirección de la revista, quedamos en ellos. Yo no quería elegir proyectos ni buscar el adecuado, sino el proyecto que cada mes eligen como principal me lo envían y yo lo aprovecho como excusa para buscar una nueva mirada. En este caso, recibí estas maravillosas viviendas, son 42 viviendas en Holanda, en los Canales, de un estudio de arquitectura que decidió hacer una utopía fácil, como le llamo aquí, una utopía de 42 viviendas sobre el agua, construirlas en unas naves, llevarlas y anclarlas a los embarcaderos. De ahí empezamos con esa utopía, ¿no? Una arquitectura suelta, de forma que cuando con las crecidas del agua no le afecta, se adapta como los barcos. Y además la falta de suelo de Holanda encontró una solución que sencillamente es un barco más. Ellos no solo se conformaron con hacer una arquitectura absolutamente en la que aprovechaban el agua, es decir, regenerativa, tenían coches compartidos entre toda la comunidad, sino que realmente solo esa prefabricación que se hacía unas naves, se lleva en un día empujado por un pequeño barquito y se coloca en su lugar, es una arquitectura, como me gusta llamarle, una arquitectura suelta, en el que todo el proceso de construcción no se molesta a los vecinos, no hay contaminación en el barrio, todo está perfectamente medido. Es qué fácil lo vemos cuando vemos construir un barco y qué extraño en una casa que tenga que haber un albañil construyendo cualquier edificación, ¿no? Los barcos se construyen en los embarcadores y cuando estén acabados se ponen en el agua y a navegar. Bueno, pues esta es la filosofía de estas casas y además los arquitectos fueron lo suficientemente elegantes como para decir que esas 42 viviendas, una vez han conseguido la comunidad, no eran ellos quienes las iban a diseñar, sino que entrasen, cada propiedad pudiese diseñar cada casa, cada cliente pudiese elegir al arquitecto que quería. Ellos se quedaban en un segundo plano para que todo fuese sostenible y para que hubiese una conciencia de comunidad. Ese fue realmente mi primer artículo. Al poco tiempo me enviaron este maravilloso, como solemos llamar, loft, pequeño loft, en un barrio periférico de Madrid, que está en auge ahora mismo, y me encontré que lo había hecho la hija de lo que fue mi maestro, con el que trabajé varios años, Ignacio Mendaro Corsini. Bueno, me hizo tanta ilusión, además ella estaba embarazada, que le dije que por qué no nos veíamos ahí y creamos una conversación. Tuve la suerte que apareció con su padre, con lo cual podríamos decir que unimos varias generaciones de arquitectos. Mi maestro, yo en segunda generación y su hija Pía, que realmente la primera palabra que escribió fue la mía, sentada en mi regazo, cuando se sentaba a dibujar encima mío en un estudio, y en lugar de escribir mamá, escribió Mariano, para trauma de su propia madre, ¿no? Y eso nos ha unido toda la vida, ¿no? Es una arquitectura que realmente no pretende ser sostenible, no pretende nada. Sencillamente hay una clienta inteligente que le dice, hazme una casa que no esté muy diseñada. Entonces, esto fue una reflexión entre ellas de qué es una casa no excesivamente diseñada, ¿no? Bueno, pues una casa que está hecha con poco, ¿no? Así le llama el artículo, hacer con poco. Una cama elevada para poder dormir, con una escalera ligera con ruedas para poder acceder, un hormigón como pavimento, es decir, utilizar las cosas lo menos posible, una cocina comprada en Wallapop, ¿no? Quitar el ego de tenerlo que diseñar todo, a lo mejor es que todo estaba hecho y sencillamente había que darle forma. Bueno, realmente para mí fue una ilusión escribir este artículo porque tanta generación unida y nos vimos en un lenguaje común, ¿no? Que es Esperanto, que es la sostenibilidad, todo nos unía, ¿no?
Realmente a mí me pidieron hablar de materiales, pero os voy a hablar de mis materiales, ¿no? Para mí el poco o el fácil es un material fundamental. Podemos decidir construir con materiales, pero antes de elegir el material tenemos que elegir una filosofía de proyecto. Y aquí lo veis con qué poco, si recuperamos y compramos de segunda mano, si realmente nos conformamos, podemos hacer una arquitectura que los presupuestos nos encajan y a lo mejor este patrimonio que heredamos también nos sirve. Este proyecto, que fue un proyecto traído no sé si era Checoslovaquia, bueno, me hizo estudiar un material que realmente es al que llamé hormigón vegetal, ¿no? Es el hormigón de cáñamo. El cáñamo es un material a partir de la plantación de cáñamo, bueno, que se hace el cannabis, que se prohibió durante muchísimos años, y el primero que liberalizó fue Francia. De hecho, para esta casa lo han tenido que llevar de Francia. En España se ha liberalizado ahora el uso, entonces se ha perdido ese miedo porque el cáñamo realmente es una plantación de un rápido crecimiento, de plantaciones que llegan a 3,5 metros de alto en muy pocos meses, con lo cual absorben una cantidad, ya sabéis que la madera es digamos que es como si fuese un pulmón de CO2, es lo que absorbe, es una esponja de CO2, con lo cual por eso los bosques son tan fundamentales en el mundo, porque están conteniendo ese CO2 que si lo liberalizamos y lo quitamos, nos contamina todo el ambiente, ¿no? Entonces, realmente el cáñamo, que sencillamente está compuesto, el hormigón de cáñamo, cal, arena y agua, tiene no solo una capacidad regenerativa tremenda, sino que además es un material que se consigue, aquí se utilizó en bloques, una rigidez enorme, un aislamiento tremendo, una ligereza, pero además da un valor añadido, que es la transpiración. Es decir, es una casa que siempre está transpirando a pesar de su rigidez. Se puede decir que es una casa que respira. Al interior utilizaron una madera de contrachapado atornillada, de forma que la casa la construyó con sus manos el propietario. Un valor que cada día pongo más en valor, ¿no? Pongo más encima de la mesa, que algo que podamos hacer nosotros realmente, como antiguamente, nos vincularía más a nuestra propia arquitectura. Bueno, esta pared que habéis visto al fondo, de ladrillo, es exactamente de este espacio, este coworking CO2 nulo. Esto es un coworking en Madrid que hizo el estudio SAT, que son realmente unos empeñados en crear un mundo más sostenible, ¿no? Incluso más regenerativo. Y bueno, cuando me enviaron este proyecto, realmente me enamoré del lugar y por eso estoy trabajando aquí. Mi estudio ahora mismo ya no tiene una sede, forma parte de un coworking y estoy realmente entusiasmado porque estamos creando unos lazos de trabajo y de colaboración tremendos, ¿no? Realmente una vida en la que no posees casa porque la puedes alquilar, no posees coche, no posees puesto de trabajo, incluso los ordenadores los alquilamos, pues es una filosofía de vida en la que estoy, ¿no? Realmente este lugar lo llaman triple coworking, porque es un triple balance en el que nos hace reflexionar que la sostenibilidad tiene las tres patas, la económica, la social y la medioambiental. Y lo que más me sorprendió de este lugar es que el estudio SAP parecía que teníamos una conversación cuando nos conocimos entre ingenieros, en el que intercambiábamos datos. Realmente a ellos les importa la sostenibilidad desde el dato. Muy bien, esto es sostenible. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto CO2? ¿Cuánto consume? ¿No? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta podemos regenerar? Realmente están involucrados, están haciendo edificios de CO2 nulo, incluso energía positiva. Estas viviendas, realmente la hizo un arquitecto especialista en prefabricación, y cuando me lo encontré me tuve que plantear qué tiene la prefabricación de sostenible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo artesanal, no? A veces nos dicen que sí, ¿no? Me tiene de nuevo a descubrir. Bueno, aquí hay una forma de trabajar que es el montaje y desmontaje. Es decir, igual que se puede montar, se puede ensamblar
sin elementos húmedos, sin materiales en seco, como llamamos los arquitectos, quiere decir que es una casa que luego es desmontable en sus diferentes materiales, con lo cual es fácil recuperar, regenerar, reciclar o lo que se quiera, ¿no? Yo estudié, ¿no?, en la carrera la casa Katsura o esa arquitectura japonesa que se va cambiando en sí misma, nunca se repara, ¿no? Constantemente se van sustituyendo piezas de madera, la que afecta, con lo cual es una arquitectura eterna basada en el desmontaje y el montaje. Es una arquitectura que se regenera por sí sola. A mí es lo que me pareció interesante de aquí, ¿no? Es decir, una arquitectura que puedes ensamblar y no producir obra, sino como si fuese casi un Lego. Yo creo que esa es la parte que me gustó poner en valor. Una arquitectura, como llamo aquí, reversible. La puedes construir, pero la puedes desmontar. Mejor dicho, la puedes montar y la puedes desmontar. Y sin embargo, cuando hay una temeridad de las casas prefabricadas o industrializadas, pues aquí tenemos, ¿no?, la calidad que se puede conseguir exactamente igual o mejor que en una casa hecha de forma tradicional. Bueno, en Cataluña, en Barcelona, la Escuela de Cataluña de Arquitectura realmente tiene un laboratorio de investigación llevado por unos arquitectos muy pioneros que hicieron este refugio con los alumnos en el que investigaban cómo podía ser el diálogo con el COVID, ¿no? Cómo podían dar vida al COVID. Utilizaron de material el hormigón del futuro, que es la madera. La madera en España todavía está a unos estándares de utilización muy bajos, en unos porcentajes, pero hay otros países como Suiza o como Holanda que realmente van muchísimo más adelantados que nosotros. Pero bueno, está habiendo un avance en el que el CLT, que es una forma de construir de maderas solapadas en las diferentes direcciones, te permite construir de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y además conseguir unos estándares de calidad muchísimo más altos, ¿no? Realmente, este tipo de arquitectura lo que consigue, acabo de hacer una casa y aquí hago el comparativo en este artículo con la historia de las casas que ha habido de este tipo. Ahora mismo yo estoy construyendo una casa y lo estoy viviendo. Montamos una casa en 2 días, toda la parte de envolvente de madera. Se llevó en el que en la obra, en lugar de oír hormigoneras, lo único que oías era atornilladoras. Aquello me pareció fascinante, ¿no? El control de calidad que podía haber de aquello. Y realmente, cuando se hicieron las pruebas de pérdidas caloríficas, se demostró, ¿no?, que estaban en un nivel altísimo. Esta casa, hecha por el estudio SAU, un estudio de Barcelona, me sorprendió la historia, ¿no? Yo procuro en los artículos conocer a los arquitectos, incluso a los clientes, meterme un poco en la historia. Y aquí, además de la calidad con la que está construida y con la creatividad, descubrí una cosa realmente maravillosa, que era la historia del cliente. El cliente quiso comprar una parcela colindante para hacerse una casa, el sueño de su casa, ¿no? Porque que todos queremos abrazar y nos queremos hacer una casa nueva porque, ¿no?, es la que abrazamos. Y sin embargo, problemas de presupuesto le llevó a adaptarse a esta casa, que es donde habían vivido siempre y donde todavía en la parte superior vivía su madre. Bueno, esa parte económica, en el que al principio se produjo como un cortocircuito en ellos, en el que era un impedimento, consiguió, primero, una menor ocupación de suelo, un menor presupuesto, un reciclaje mucho más fuerte, un redecorar, un reformar, un rehabilitar, que yo creo que son palabras que deberíamos meter antes de construir, ¿no? Hasta la palabra redecorar, yo creo que siempre digo que no hay cosa más sostenible que la decoración. Si podemos pintar un espacio y cambiarlo, con eso es suficiente. Deberíamos plantearlo muchas veces, ¿no? Como último caso, ampliar y acondicionar, ¿no?, que es lo que se hizo en esta casa. Con lo cual, la historia del propio cliente, si sirviésemos a veces de consultoría en lugar de empecinados en querer hacer una obra nueva,
le dijésemos al cliente qué es lo que tienes, a ver si lo podemos aprovechar, posiblemente haríamos una consultoría que, luego, eso es sostenibilidad. Bueno, estas maravillosas oficinas hechas por un buen amigo, Manuel Ocaña, es un arquitecto que recomiendo que cotilleéis en su página web, Fast and Furious se llama. Ellos construyen para otros proyectos de interiores y de vez en cuando hacen sus propios proyectos. Me fui con él, le llamé para ver las oficinas y lo que me entusiasmó de él y de este proyecto es que seguía empecinado, yo conozco toda su trayectoria, desde el mismo proyecto que hizo hace más de 20 años, en buscar un espacio natural, en meter la naturaleza de alguna forma, meter un jardín en cada proyecto. Su primer proyecto fue para su comunidad de vecinos decorar, digamos, un muro que habían hecho para separar de la autopista. Y él lo único que planteó fue una enredadera vegetal, de las que se utilizaban aquí siempre, y fue lo que a los años, con prácticamente un poquito de agua solo, tiene una calidad y además tiene una absorción acústica respecto a la autopista mayor que cualquier material que pueden haber metido, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Si a solo sumamos el color, que es una estrategia que a mí me apasiona. Cuando no sabemos qué hacer, metamos arte. Cuando no tenemos presupuesto, metamos arte. Hagamos algo, pintemos de color, ¿no? Muchas veces es suficiente. Bueno, este maravilloso refugio, bueno, más que nada en este maravilloso lugar, también me hizo hacer una reflexión sobre la historia de las casas pequeñitas apoyadas en poco, ¿no? Que respetan el lugar. Buckminster Fuller hizo una casa industrializada que se apoyaba en un pilar y la casa giraba para adaptarse al soleamiento. Posiblemente no encontró todavía su momento para poderlas comercializar, pero poco a poco esto es un pequeño refugio, digamos como una casa de fin de semana, en el que, como veis, solo la escalera y un pilar grande apoyan la casa, con lo cual, si un día se desmonta, no hemos afectado al terreno, seguimos respetando las escorrentías del agua, seguimos dejando drenar los terrenos y no necesitamos asfaltar ni hacer nada más, ¿no? Y sin embargo, mirar la calidad tan tremenda que consigue en el interior, ¿no? Bueno, este interior hecho en Madrid por unos arquitectos jóvenes apasionantes me dio lecciones, ¿no? De cómo utilizar el corcho, un material que yo había hecho muchas maquetas. Recuerdo el techo de mi colegio también estaba para absorber acústicamente envuelto en este material. Era un colegio que se había hecho con poco presupuesto y aquí lo tuvieron, ¿no? Entonces decidieron utilizar la madera, el corcho. El corcho, como todos sabéis, es un gran invento para tapar las botellas, sobre todo de vino, de champán, porque eso es el diseño, ¿no? Realmente soluciona problemas. Alguien tenía que transportar el agua y decidió inventar un cántaro o una botella. A la botella, cuando se derramaba o cuando metió otro tipo de líquido, se estropeaba, decidió que había que taparlo. Inventó un tapón, un corcho. Realmente el corcho de las botellas de champán lo patentó con Perignon, que muchos lo conoceréis por el champán francés de alto nivel, ya en el siglo XVIII, que era un monje francés. Y realmente lo que le entusiasmó era la flexibilidad, la capacidad aislante, la transpiración y la flexibilidad para poderse adaptar. Es un milagro, ¿no? Tener un corcho de champán en el cuello de botella parece milagroso y, sin embargo, se adapta estupendamente, ¿no? Y luego se expande para permitir la hermeticidad. Bueno, realmente el corcho le pasa lo mismo, es un material absolutamente regenerativo, es un material que no le afecta al sol, la lluvia, transpira, con lo cual, ¿por qué no utilizarlo? Bueno, una buena amiga compró este apartamentito y decidió hacer una casa con muy poco. Esta casa está hecha con tan poco que utilizó la arcilla y poco más, ¿no? Pero a ella lo que le importaba era la salud medioambiental. Cuando realmente van asesorando a los clientes, que hay una fase anterior a los proyectos, que es detectar qué solares, qué espacios, qué locales están libres de radiaciones y de energías que nos producen daños, ¿no? Cerebrales, de salud. Entonces, realmente, ellos no fueron eligiendo un lugar, que por supuesto también, por la belleza, sino que iban guiados por algún lugar libre
medioambientalmente de energías negativas. Además, todos los materiales que utilizan están testados con sus certificaciones para realmente hacer una reforma totalmente sostenible. Bueno, en Cáñamo, Cal y Marés, esta casa en Mallorca, en las Baleares, yo lo llamé una paella improvisada, ¿no? Me diréis, ¿qué tiene que ver el plato de paella con una obra de arquitectura? Pues para mí mucho. Yo creo que una de las mejores lecciones, y aquí lo cuento, que me han dado sostenibilidad es durante la carrera, que nos fuimos al campo a casa, una pequeñita casa que tenía una amiga nuestra, que no tenía ni agua caliente ni luz. Y una tarde estaba en mitad del campo, en Córdoba, estábamos buscando restaurante para ir a comer algo, y el que más sabía de cocina dijo, ¿qué hay en la despensa? Fuimos a la despensa, no había ni nevera, y sacó arroz, y sacó unos cuantos condimentos, y cogió cositas del campo, y preparó la paella, el arroz más rico que he probado en mi vida para 30 personas. Claro, eso es una gran lección de sostenibilidad y tiene que ver con esta obra, porque realmente en esta obra los arquitectos hablaban de reaprovechar lo que tenían siempre, ¿no? Los materiales los reutilizaban, los volvían a usar de otra forma. Pero mi conclusión es que para eso hay que tener mucho conocimiento. Es decir, mi amigo, si no hubiese sabido, hubiese tenido mucho conocimiento en culinario, en cocina, no hubiese sabido poner en práctica su imaginación. Yo creo que es momento que la sostenibilidad nos va a poner un listón más alto de conocimiento y nos está pidiendo que sepamos, que aprendamos, que leamos, que nos informemos, que escuchemos, que miremos de otra forma. A mí me hizo mucha ilusión hacer un recuerdo a este amigo que siempre le agradeceré aquella lección, porque cada vez que llega un cliente le digo, ¿qué tienes en la despensa? Una pequeña casa, también en Baleares, donde decidí hablar de la luz, una nueva mirada de luz. Y para hacer el artículo me junté con un experto en iluminación, que somos íntimos amigos, con el que colaboro, y estuvimos hablando de cómo la luz había que volverla a entender. Él hablaba de renaturalizar. Y cuando él habla de renaturalizar, se refiere a que deberíamos volver a aprender a vivir con los cambios que nos da el día, que nos da las estaciones. No encender la luz todo el día, no dejar que las sombras entren, que la luz sea suficiente. De hecho, hablábamos de Newton. Para estudiar la luz, apagó completamente y con un pequeño alfiler empezó a hacer taladros uno a uno por donde iba metiendo la luz. Es decir, volver a apagar y volver a encender. Dejar que la noche sea noche. Os animo en Panamá, que el aire acondicionado está siempre a tope en los lugares, que la gente joven vuelva a intentar adaptarse un poquito al clima, ¿no? Aquí nos empieza a pasar igual que a vosotros. Pero sí animo que a veces con un ventilador, con un abanico o con un baño en algún lugar ya es suficiente, pero es mejor adaptarnos. Bueno, una casa realmente extraña de un arquitecto al que admiro, Andrés Jaque, que lo que hizo es fijarse en cómo viven los animales para constituir esta casa. Y realmente hizo una casa basada en los nidos, en el que permitió, por medio de un microclima de humedad, la justa, poner las plantaciones, hacer un patio interior donde todos los insectos, todas las aves volvieron al lugar. Bueno, realmente aportó ese pequeño conocimiento. Dejadme que por algunos sobrevuele, pero así os vais quedando con pequeñas pinceladas que por mí están pasando continuamente. Con este proyecto, realmente hablé, la memoria construida, le llamé belleza recuperada. Recuperaron los terrazos, el suelo de terrazo, que aquí en España estaba reflejado como un material pobre, ahora está más de moda, las cosas se ponen de moda, pero realmente hay que saberlo ver, ¿no? Y utilicé un artículo que escribí para un cliente, porque les animé a recuperar miles de metros que tenían, los querían tapar, y tuve que escribir un artículo para entender que un material que se le llama pobre viene de los palacios venecianos, y de ahí ha viajado por muchos ciclos, en los que a veces ha estado de moda, a veces ha perdido carácter, pero realmente no hay materiales pobres ni ricos, hay materiales apropiados. Una nave industrial
también en la periferia de Madrid, unos chicos que se han vuelto expertos, que realmente ellos no hablan de recuperar el valor industrial. Nosotros tenemos en Madrid una arquitectura industrial que tampoco tiene un gran valor arquitectónico, pero sí un valor histórico, un valor de uso, y que si se sabe utilizar, tiene una recuperación maravillosa. En la conversación que tuve con los arquitectos muy jóvenes, a los que admiro completamente, hablamos que entonces lo que les interesaba es hacer con muy poco, recuperar los vacíos que daban esos espacios. Qué lujo vivir en estos vacíos, en el que además tienes un patio que puedes llenar de vegetación. Y más que un material, era un concepto, ¿no? El material del vacío. Es bien bonito, ¿no? Cuando alguien pelea por reforzar lo justo, utilizar los materiales mínimos, porque lo importante es el vacío. Una maravillosa casa en Argentina, dando unos lagos, y el arquitecto fue tan hábil también que la volvió a elevar, en el que las vistas predominaban, pero sobre todo la escorrentía de la pendiente donde estaba construida. La escorrentía es la circulación natural del agua, es el drenaje del agua, ¿no? que la mayoría de las parcelas vamos cortándole y acaban en alcantarillado, y por eso tenemos esos problemas de inundaciones. Aquí realmente fue respetar el agua, más que respetar el paisaje. El agua es un paisaje, el agua es un material. Entonces, de nuevo, el agua es un material base para construir. OLAP, un estudio mallorquín, Mallorca también está haciendo cosas maravillosas, ha hecho esta casa que está publicada por todos lados y que realmente se está llevando todos los premios porque plantearon un tipo de arquitectura passive house llevada, entendida de otra forma. Se basaron en las persianas, en las celosías de las tradiciones mallorquinas, la celosía mallorquina, y hicieron un edificio en el que el abrir, cerrar, sombrear, orientar esas maderas protegían al propio edificio de una forma realmente inteligente, pero en el que el usuario era importante porque era el que iba a controlar esos cambios de temperatura o esos cambios de solamiento. Realmente es una arquitectura de alto nivel, ¿no? Edificios como persianas, ¿no? El edificio no tiene escala, ¿no? Está ahí perdido detrás de esas celosías. Pero fijaos qué maravilla, con qué materiales naturales está resuelto todo, con qué espacios, Bueno, realmente es una obra sorprendente. Os animo a que sigáis, que estas pinceladas de estudios que os digo, les sigáis, que no es fácil, y que aprendáis de ellos. Bueno, un refugio sensorial. Esto es un mini apartamento, un bajo en Madrid, de unos chicos maravillosos que están haciendo locales comerciales estupendos, siempre basados en materiales naturales, pero decidí hacerlo con las manos, porque siempre me hablaban de cómo a ellos les interesaba que cuando cogían un local, un espacio, lo que iban incorporando se tenía que fundir con la historia, que no había un pasado, un presente y un futuro, sino que cuando entrases en el local se hubiese perdido esa memoria y parecía que todo estuviese ahí. Yo sencillamente hice un guiño porque dejaban entrar el pavimento de la acera de la calle, es un pequeño guiño a la industrialización, es decir, inteligencia hasta el final, perdón. Y contrasta con esa siguiente casa que recibí, en el que de nuevo es un loft, un bajo, un lugar industrial de Madrid, en el que yo hablaba de interiores prefabricados, en el que hacía un símil con este mueble de madera que habéis visto, con las balloon frame, las arquitecturas del siglo XIX, de estadounidenses, canadienses, del norte de Europa, que de una forma por módulos de madera que se podían transportar por las personas, que pesase demasiado eran capaces de construir. Realmente este gran mueble está construido así. Y siempre hablaba de interiores prefabricados porque yo creo que toda esa industrialización, esta prefabricación que empieza a haber en la arquitectura deberíamos llevarlo a los interiores, ¿no? Yo creo que sería una forma inteligente, sería desmontable, reutilizable. Esto contrasta con otro material que para mí es el patio. Los patios estamos empezándonos a acostumbrar a las ciudades que se han perdido porque han pasado de ser lugares activos a ser lugares donde te cierras porque están llenos de aparatos de acondicionado y solo valen para colgarlos en sus fachadas. Aquí los propietarios propusieron a los clientes recuperar este patio en el que el agua y la vegetación lo iban a hacer todo. Los patios
andaluces, nosotros hemos aprendido mucho del sur de España y tenemos que seguir aprendiendo porque el clima del sur de España está subiendo hacia el resto. Y realmente podemos controlar, como decía el maestro Norman Foster, decía, no sé por qué tenemos que utilizar tanta energía y tantos sistemas artificiales como el aire acondicionado, la calefacción, cuando con muy poco podemos utilizar sistemas naturales. Los patios están basados no en producir frío, como el aire acondicionado, sino en eliminar calor, por medio de condensaciones, por medio de ventilaciones, que no es momento de ponerme a explicar en profundidad, podemos producir un microclima que realmente es agradable. Así lo podemos convertir en el jardín pulmón de la casa. Como veis, todo siempre la arquitectura que recibo es de una calidad maravillosa, ¿no? Por lo cual es... Perdón. Bueno, uno de los últimos proyectos que recibió estas casas prefabricadas, que está haciendo un estudio joven de aquí, como veis está en un lugar impresionante y hacen por módulos, puedes salir los módulos, puedes colaborar con ellos como arquitecto, ellos ya tienen estudiados y ya puedes conseguir una arquitectura como consideres. Yo decidí, voy a ampliar aquí, compararlo con este Volkswagen Escarabajo, el Volkswagen Beetle, en el que fue un invento de Hitler, del dictador, que encargó para dar sentido a la cantidad de autopistas que había creado por Alemania. Quería un coche que no consumiese más de 10 litros, que corriese más de 100 kilómetros por hora y entrasen 4 personas de una familia. Realmente la industrialización de ese coche, que luego se convirtió, gracias a una empresa publicitaria, en convertirlo en el coche de la libertad, el coche hippie, ¿no? El coche. Entonces realmente hablo de una casa como un coche. Posiblemente nos sigue pasando que seguimos en precario, no acaban de entrar la industrialización y el entendimiento. Posiblemente mi conclusión es que nos haría falta a los arquitectos confiar en una empresa, en una multinacional que nos ponga en la comunicación y que no hagamos una casa, que hagamos miles, tal y como hicieron con el Volkswagen Beetle, que fue el coche y sigue siendo el coche más vendido de la historia. Bueno, este sorprendente proyecto, en el que un enorme árbol de 60 años de antigüedad lo meten dentro de la casa, ¿no? Conocía proyectos alrededor, como la casa que hizo Le Corbusier en Argentina. Se me dio el nombre, perdonadme. Bueno, muchos proyectos conocemos, ¿no? La casa de Barragán, que hizo alrededor de la Jacaranda, pero esta casa mete al árbol dentro. Entonces decidí aprender lo que era un árbol. Y decidí hablar de cómo un árbol respiraba y qué aporta el árbol, cómo limpia el CO2, cómo aporta oxígeno quitando todo el CO2 que invade, ¿no?, nuestra atmósfera. Entonces decidí basarlo porque quizá si entendemos cómo funciona un árbol, entendemos cómo funciona el bosque y entendemos cómo tenemos que hacer la nueva arquitectura. El árbol, otra vez, disculparme que lo eleve al nivel de material. Y el último proyecto que he analizado es esta maravillosa casa en el sureste de España, en Huelva, que es una rehabilitación que un arquitecto hizo con paciencia, con calma, durante 5 años, observándola y recuperando los materiales que tenía. Pero yo decidí en el artículo hablar del patrimonio, eso que heredamos y que tenemos que saber ver para protegerlo a nivel normativa. Pero aproveché a hacer una reflexión sobre la normativa que teníamos hasta ahora y me di cuenta que estábamos con un enfoque erróneo, ¿no? Realmente protegemos materiales, pero no protegemos los usos que tenían, las utilizaciones. Aquí esta casa está hecha muy inteligente con unas contraventanas que si vas regulando te protege del clima, una chimenea, ciertos usos, y lo comparo a cuando en la casa de mis padres llegaba el verano y quitábamos las alfombras para dejar el suelo, el terrazo, que daba más frescor, y ventilábamos y quitábamos las cortinas, ¿no? Y en invierno hacíamos el efecto contrario. Yo creo que esos usos, lo que producen los materiales, es lo que deberíamos empezar a proteger, porque realmente tenemos que dar una respuesta energética a lo que nos viene. Evidentemente, esa respuesta energética nunca podemos dejarla olvidar con la belleza y con la poesía.
Es decir, la arquitectura tiene que estar siguiendo todas las patas. Pero yo creo que si empezamos a cambiar nuestra mirada hacia el pasado, posiblemente aprenderemos del futuro. Escribiendo me di cuenta que los japoneses llaman a lo que tienen delante, le llaman al pasado, y lo que tienen detrás es el futuro, ¿no? Porque realmente miran a lo ocurrido del que aprenden y a la espalda está lo que viene, lo que va por venir. Posiblemente es una forma más inteligente de verlo que lo que hacemos nosotros. Y con esto hemos hecho una reflexión. Por supuesto, mis redes sociales no es para conseguir más followers, sino que cualquier cosa que necesitéis, sabéis de sobra que estoy a vuestra disposición. Y, sobre todo, gracias. Pues hemos acabado, Eduardo. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias por compartir estos pincelazos y estos acercamientos de la sostenibilidad dentro de los proyectos de arquitectura e interiorismo. Creo que debería ser parte de la columna vertebral de todos los proyectos de los arquitectos interioristas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Mariano. Me alegra oír eso. Creo que era el tiempo más o menos que teníamos estipulado. Así es. Perfecto. Me alegro, entonces. Pues un placer haber estado con vosotros y que me quedaré escuchando a mi compañero Carlos con mucha curiosidad. Con mucho gusto. Muchas gracias, Mariano. Un placer. Bueno, vamos. Recuerden que los ensayos que deben entregar el día viernes no son resúmenes, sino que son cómo ustedes pueden aplicarlo, las temáticas que se traten dentro de su carrera en el futuro. Proseguimos con nuestro siguiente invitado, Carlos Soler Bravo. Bienvenido, arquitecto Soler Bravo. La temática de la conferencia de él es con motivo de la presentación del libro Norman y Wendy Foster en Hampstead, El sueño de la casa tecnológica. El autor expondrá las conclusiones de su investigación sobre la obra de Norman Foster. La reconstrucción del intenso proceso de trabajo en este pequeño proyecto no construido y olvidado permite rastrear las referencias, los intereses y las obsesiones presentes en la obra de sus arquitectos y reflexionar sobre su impacto en la arquitectura contemporánea. El arquitecto Carlos Soler Bravo es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, máster en proyectos arquitectónicos avanzados. Carlos es actualmente partner del estudio Foster & Partners en Londres. A lo largo de su extensa carrera ha trabajado en proyectos como la Torre Cespa en Madrid, la Torre Worley en Mumbai, los aeropuertos internacionales de Tocumen en Panamá y de Ciudad de México y el proyecto de renovación de Whiteley en Londres, entre otros. Sea bienvenido al arquitecto Soler Bravo. Muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Claro. Ok, espero que puedan ver mi pantalla. Así es, correcto, lo podemos ver. Muy bien, bueno. Hola a todos, buenos días, buenas tardes aquí en Londres, desde donde os estoy hablando. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de la Escuela ISMUS, una vez más, a participar en este ciclo de conferencias. Mi intención, como comentaba, es presentarles el libro Norman y Wendy Foster en Hampstead, El sueño de la casa tecnológica. Es un libro que tiene como origen la tesis doctoral que defendí en la Escuela de Madrid, bajo la dirección de Emilio Tuñón. Y durante para el desarrollo de la tesis y posteriormente del libro he tenido la fortuna de poder entrevistar a Norman Foster y a los principales arquitectos e ingenieros que colaboraron en este proyecto. Además, también he podido acceder a gran cantidad de documentación inédita que hay en los archivos de Foster & Partners en Londres y también en la Fundación Norman Foster en Madrid. También, bueno, desde hace muchos años soy socio del estudio de Norman Foster, donde he estado y sigo todavía involucrado en muchos proyectos en distintos países. El desarrollo de este libro, de este trabajo de investigación, ha sido muy largo y me he ido trasladando de país en país con algunos de los proyectos.
Así el libro se inició en España, donde me trasladé para dirigir la oficina de Foster en Madrid. Después continué en Londres mientras trabajaba en proyectos en Mumbai y en Beijing. Después en Panamá, mientras dirigía el proyecto del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y lo concluí cuando estaba en México, mientras dirigía el proyecto del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Después de estos años de ejercicio profesional, la idea de escribir este libro nace de una necesidad casi terapéutica de reflexionar sobre lo que uno hace. Un poco la necesidad de conectar lo que hace con experiencias pasadas, con la historia y de tratar de vislumbrar así también, de alguna manera, el futuro. Así que, a diferencia de Mariano y su interesante charla, yo me voy a centrar en un solo proyecto del que se derivan muchas otras cosas y donde voy a estar mostrando referencias también externas al proyecto en sí mismo. El origen del libro está en esta fotografía que descubrí en una antigua monografía de Foster Associates. En esta fotografía aparece Norman Foster junto al historiador John Harris en la entrada principal de la Riva Hines Gallery en Londres, en el invierno de 1979. Junto a ellos podéis ver un extraño artefacto que parece estorbar la solemnidad del edificio neoclásico del arquitecto Robert Adam. Este artefacto, al que la prensa bautizó como Foster Sculpt, es un prototipo a escala real suspendido de un armazón metálico que anunciaba el contenido de la exposición, una exposición monográfica de Foster Associates a los transeúntes, ¿no? Entonces, podríamos interpretar el exhibicionismo estructural de este Foster Sculpt como una provocación al conservadurismo británico de la época, pero refleja también el ambiente de euforia tecnológica compartido por toda una generación de arquitectos e ingenieros británicos que se educaron tras la Segunda Guerra Mundial y que vivieron importantes avances tecnológicos de la época, unos avances tecnológicos que propiciaron el desarrollo, como sabéis, de campos como la electrónica, la informática, las telecomunicaciones e incluso la exploración espacial. Esta atmósfera de euforia tecnológica fue particularmente intensa en países que, como Inglaterra, fueron la cuna de la revolución industrial. Por tanto, cabría entender el Foster Sculpt como un esfuerzo también por glorificar la tecnología o por presentarla como algo bello, casi como un intento por mostrarnos la máquina, casi como si de una obra de arte se tratara. Pero este Foster Sculpt no es nada más y nada menos que uno de los prototipos estructurales construidos para el proyecto de la casa de Norman y Wendy Foster en el barrio londinense de Hampstead. Un proyecto que desarrollaron entre los años 78 y 79. Se trata de un proyecto que anuncia la creciente sofisticación tecnológica de la obra futura de los Foster. Como en tantas otras casas experimentales de arquitectos, la Casa de los Foster tiene la virtud de cierta manera, de encapsular el universo de sus arquitectos, de condensarlo. Por esta razón, mi investigación, además de poner en valor este pequeño proyecto desconocido, abandonado y casi olvidado, también lo utiliza como un vehículo para explorar ideas, referencias y también conflictos presentes en la obra de los Foster y que también son compartidos en mayor o menor medida por toda una generación de arquitectos. El proyecto de los Foster es en realidad muchos proyectos. La abundante documentación existente, así como el testimonio directo de los principales protagonistas a través de mis conversaciones, que incluyo al final del libro, me han permitido reconstruir la evolución del proceso de diseño, un proceso que no es lineal, sino que abre vías simultáneas de exploración, algo muy común en el modus operandi de la empresa, y que evoluciona en paralelo al resto de la producción del estudio. En cierta manera, otros proyectos se nutren de esta experiencia y al mismo tiempo la experiencia contamina otros proyectos que se están desarrollando simultáneamente. Mi libro entonces se estructura a partir del estudio de cada una de las distintas versiones del proyecto. Hay hasta 8 o incluso más versiones de este proyecto,
cada una de las cuales da pie a abrir distintas vías de investigación. De este modo, cada una de las versiones de la casa de los Foster, además de ilustrar el proceso de trabajo del estudio, da pie a centrar cada uno de los capítulos que desarrolló en una temática distinta, ¿no? Y con un poco la idea de que el contenido de cada capítulo trasciende los límites del propio proyecto y permite extraer conclusiones que incumben no solo a la obra de sus autores, sino a buena parte de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, tras 12 meses de intenso trabajo, durante los que se elaboraron múltiples versiones de la casa, con sus correspondientes bocetos, planos, maquetas y prototipos estructurales a escala real, y habiendo iniciado ya los trabajos de construcción, el proyecto es misteriosamente abandonado. Así como todo proyecto no construido, la casa de los Foster encierra además la historia de una frustración. Es de algún modo la expresión de un fracaso. Centraré mi intervención en los variados motivos ofrecidos para explicar el abandono de este sueño de la casa tecnológica de los Foster, los cuales me permitirán mostrar distintas versiones del proyecto y esbozar también algunos de los temas que se desarrollan en el libro. Por tanto, el verdadero título de mi charla será el que tenéis en la pantalla y que es el título de uno de los capítulos del libro. ¿Por qué no construyó su casa, señor Foster? El arquitecto Richard Howden, colaborador en las últimas versiones de la casa, al que tuve también la oportunidad de entrevistar y que falleció hace un par de años, él atribuía la cancelación del proyecto al diagnóstico de la enfermedad terminal que acabaría con la vida de la esposa de Norman Foster, Wendy Foster, en 1989. Sin embargo, como advierte Diane Sedgwick, que es el biógrafo de Norman Foster, el diagnóstico de su enfermedad es muy posterior al abandono del proyecto, con lo cual esta hipótesis no es del todo plausible. Tanto Norman Foster como sus colaboradores coinciden en destacar el papel tan decisivo que tenía Wendy Foster en el estudio. Participaba en todas las reuniones de diseño y en la toma de decisiones. Sin embargo, su figura siempre ha quedado oculta tras la figura dominante de su marido, y poco en realidad se sabe y poco he conseguido averiguar sobre el papel concreto que desempeñaba Wendy Foster en el proyecto de su casa, ni tampoco en general en el estudio. Sí sabemos que la familia de Wendy ofreció al Team Ford, que era el precursor de Foster Associates, que estaba formado por Norman, Wendy Foster, Richard y su esposa Sue Rogers, ofreció algunos de sus primeros encargos, así como el pequeño apartamento en Hampstead Hill Gardens, en el que el Team Ford instaló su primera oficina. Un apartamento que los arquitectos transformaban cada mañana en un estudio de arquitectura. O sea, el comedor se disfrazaba de sala de conferencias y la cama, que se ocultaba bajo grandes cajones de madera, se convertía en un discreto expositor. No fue hasta que el estudio creció cuando los Foster pudieron permitirse el lujo de segregar su vida doméstica del trabajo. Primero en el estudio de Bedford Street, en Covent Garden, en el centro de Londres, y posteriormente en Fitzroy Street, entre 1971 y 1981. Un estudio entre cuyas paredes, que estaban adornadas con multitud de imágenes de diseños icónicos de los años 50 y 60, se fraguó su proyecto de vivienda en Hampstead. Imágenes del cazabombarderos Vulcan, la bicicleta Moulton, el planeador Caproni, el Apollo Lunar Lander. Todos ellos ponen de manifiesto el ambiente de euforia tecnológica en el que se desarrolla un proyecto que tiene un marcado carácter experimental. Pero por otro lado, Norman Foster, cuando lo interrogué sobre las razones por las que no construyó su casa, él alega sus problemas con el vecino. El vecino era una persona difícil. Nunca nos sentimos realmente cómodos con el vecino, decía. Si atendemos a la elección del emplazamiento, que es una parcela de unos 1.600 metros cuadrados en que los Foster compraron en Hampstead, esta parcela revela la voluntad de privacidad de sus ocupantes, ¿no? En este terreno estaba flanqueado por altos muros que impiden la visión de la casa desde la calle. Parece como el escenario idóneo para una edificación experimental que no hace concesiones formales ni a una determinada ubicación, ni mucho menos a la arquitectura victoriana del barrio.
con acceso a través de un vaciado preexistente, como veis en este corte. La vivienda se adapta a la pendiente del terreno, escalonándose, dando lugar a un porche semienterrado de hormigón, bajo el cual se sitúan el acceso y un aparcamiento, mientras que el programa doméstico se dispone principalmente en una sola planta, como que se posa sobre el terreno como un contenedor ligero y altamente tecnológico. El propio Norman definió su casa como un marco flexible, un marco que engloba el techo, las paredes, y para que en este marco, el suelo, las paredes y el techo, para que en este marco la planta sea completamente cambiable. Una planta que en sus primeras versiones parece resultar casi de la aplicación directa de los modelos propuestos por Christopher Alexander y por quien fuera su tutor en Yale, Serge Chermayeff, en el libro Community and Privacy. En particular, en la casa que Chermayeff construyó para sí mismo en New Haven. Bajo el título de Anatomía de la Privacidad, Alexander y Chermayeff, en este famoso libro, propusieron modelos residenciales que, como veis en la imagen, se caracterizan por la presencia de patios intercalados que jerarquizan los distintos dominios de la vivienda para procurar distintos grados de privacidad. Casi los patios son considerados como estancias en sí mismas, como estancias al aire libre. Como veréis en las siguientes diapositivas, en la parte derecha de la pantalla mostraré referencias a otros proyectos que están relacionados con las distintas versiones de la casa que muestro en general en la parte izquierda. La casa se presenta así como un contenedor ligero, caracterizado por el rigor de la estructura portante, por su regularidad, que está expuesta siempre al exterior, y por la variedad de sus fachadas, en las que no se puede reconocer una composición de llenos y vacíos, sino más bien una especie de mosaico de cerramientos móviles de distintas cualidades y texturas. Esta aparente despreocupación formal evoca la idea de un edificio inacabado, en permanente estado de transformación, una vez más en contraste con el carácter permanente de las viviendas georgianas y victorianas del vecindario. Y es que esta envolvente de la casa, que está concebida como un sistema, surge como la respuesta, o pretende surgir como la respuesta adecuada de cada uno de sus componentes a las necesidades de sus habitantes en cada momento, ¿no? Una casa así configurable a tiempo real por el usuario. No es por tanto de extrañar la perplejidad del vecino, el señor Greenway, ante la amenazante presencia de tan extraño artefacto junto a su jardín. Es que la casa de los Foster constituye, en cierta manera, un intento por cristalizar esa utopía ya profetizada en los años 60 por arquitectos como Cedric Price y el grupo Archigram, que es la del edificio concebido como un kit de componentes, un contenedor ligero, flexible, que es capaz de adaptarse y crecer en función de las necesidades de sus usuarios en cada momento. Es casi la casa concebida como un mueble modular, como un juego de infinitas permutaciones. Un juego que ya fue planteado por una serie de arquitectos que trataron de trasladar sus investigaciones en el campo del diseño de mobiliario a la arquitectura. Estoy hablando de Pierre Charot, de los Sims y de Jean Prouvé. No es, por tanto, de extrañar que Foster, junto a llevar a todo su equipo que estaba diseñando la casa, a visitar la Maison de Verre de Charot en París. Esta casa que era el paradigma de la planta transformable, una vivienda construida a partir de una trama que recorre todo el edificio y que organiza los distintos equipos domésticos. Por otro lado, la casa de Charles y Ray Eames en Santa Mónica, también visitada, fotografiada por Norman Foster durante su estancia en la Universidad de Yale, está concebida a partir del ensamblaje de un kit de componentes estándar sacados de un catálogo, todos ellos intercambiables y ensamblables desde el remolque de un camión en tan solo un día y medio, y que hasta el último momento los Sims fueron reconfigurando hasta que adoptó su formalización final. Y por otro lado, Jean Prouvé, con quien los Foster colaboraron, también desarrolló una serie de prototipos residenciales, las Maisons Apothiques, cuyas similitudes con algunas de las versiones de la casa, como la que veis en la diapositiva, son evidentes. Se trata de prototipos experimentales de bajo coste,
surgidos a partir de sus experimentos con la técnica de la chapa plegada de aluminio, que habían ensayado previamente en las numerosas piezas de mobiliario que produjo en su fábrica Maxeville en Nancy. Pero los problemas de los Foster con el vecino reflejan ante todo las dificultades de integración de una arquitectura que podríamos llamar de la pura objetividad, cuyo principal significado es su propia justificación. El origen de la resistencia que los centros urbanos, y en especial la conservadora ciudad de Londres, esa resistencia que ofrecieron a la arquitectura de los Foster en un inicio, está en gran medida en este desarraigo propio de una arquitectura que reduce el edificio a un puro equipamiento y para lo que lo único permanente es la estructura y las instalaciones. No es, por tanto, de extrañar que los Foster no vieran sus primeros edificios construidos en el centro de la ciudad, especialmente en la ciudad de Londres, hasta mediados de los años 80. Pero resulta interesante observar cómo 3 años después del abandono del proyecto, los Foster emprendieron el proyecto, esta vez con la ingeniería de Arup Associates, una serie de versiones de la casa en las que parecen relajar esa retórica tecnológica y el expresionismo estructural de las versiones anteriores. Veis la frontalidad del acceso, cubierto por este majestuoso porche, y la presencia de un gran eje axial de circulación, dan a la vivienda este carácter solemne y monumental que parece ausente en todas las versiones anteriores de la casa. Se trata de una solución que nos remite a la Umbrella House en Lido Shores de Paul Rudolph, del 53. Paul Rudolph también había sido uno de sus tutores en Yale, y que parece también adelantar esa especie de clasicismo tecnológico que permitió a los Foster construir sus primeras obras en entornos urbanos, como el Carrel Art en Nimes, ya de 1984. Por otro lado, Richard Holden atribuye también la cancelación del proyecto a la persistencia en el estudio de un intenso debate recurrente ya desde los tiempos del Team Ford. Se trata de un debate entre el expresionismo tecnológico del helicóptero Bell 47, preferido por Richard Rogers, con esa exhibición de cada uno de los sistemas integrantes, frente a la envolvente aerodinámica del Jet Ranger, que es el helicóptero de Norman Foster, en el que la complejidad de los sistemas se encapsula en una envolvente optimizada y aerodinámica. Este dilema, que a priori pues, podría parecer anecdótico y meramente formal, entre la despreocupación formal de Richard Rogers y su interés por la capacidad expresiva del drama del armazón estructural y de las instalaciones, frente al rigor y la contención formal de Norman Foster, revela además dos formas distintas de abordar o de resolver la complejidad de un edificio mediante la integración de sistemas. La integración de sistemas es la principal estrategia proyectual de los primeros proyectos fabriles de Foster Associates. Edificios que fueron bautizados por el teórico Rainer Banham como la nave bien servida, the well-serviced shed. Este concepto de integración supone la concepción del edificio como un complejo organizativo que resulta de la adecuada jerarquización de los sistemas que lo componen. Es decir, las instalaciones mecánicas, eléctricas, estructura, cerramientos, núcleos de comunicación vertical, equipos accesorios, todos ellos son diseñados en paralelo desde un principio y son el origen del proyecto, como hay distintos niveles de integración de los distintos componentes. Los orígenes de esta integración de sistemas como estrategia proyectual pueden remontarse a la obra de la Escuela de Chicago, a la fábrica Larkin de Frank Lloyd Wright, a los espacios servidores y servidos de Louis Kahn, etc. Pero es sobre todo el School Construction System Development de Ezra Ehrenkrantz el que supuso una influencia directa sobre esta arquitectura de la nave bien servida de los Foster. Este sistema de desarrollo de edificios escolares es un sistema destinado a proveer edificios escolares eficientes y de bajo coste a partir de un sistema constructivo estandarizado que está basado en unidades estructurales modulares que son capaces de conectarse en cualquier dirección, lo que permite una enorme flexibilidad
en el planeamiento del conjunto. Esta aproximación integral al proyecto obviamente exige la intervención de un gran equipo pluridisciplinar desde las primeras etapas de diseño. Es por ello que, a pesar del reducido tamaño de la casa y del carácter personal del proyecto, las contribuciones de los colaboradores habituales del estudio, tanto arquitectos como ingenieros, son realmente decisivas en el desarrollo del proyecto. En especial, los arquitectos Richard Horden, Jan Kaplicki y los ingenieros Lauren Butt, ingeniero de instalaciones, y Anthony Hunt, estructuras, muchos de los cuales tuve el placer de poder entrevistar. Aquí veis unos croquis que desarrolló Anthony Hunt, el ingeniero de estructuras, Anthony Hunt fue el artífice de las estructuras ligeras y eficientes del estudio desde la época del Team 4. Y para quien, curiosamente, el proyecto de la casa en Hampstead supondría su última colaboración con los Foster, ¿no? En cierta manera, este proyecto marca el fin de una era también para los Foster. Richard Horden llegó a realizar una casa para su hermana que estaba basada en las ideas que exploró con los Foster en Hampstead. Aquí veis, mediante el uso de módulos estructurales cúbicos fabricados con secciones de mástiles de aluminio similares a los utilizados por los veleros. La planta también denota de nuevo la influencia de Louis Kahn y de esa idea de la casa concebida como una sociedad de estancias e incluso la idea del cuadrado como elemento generador. Fruto de este debate irresoluto de la casa en Hampstead, concebida como un auténtico banco de pruebas, representa un primer y único intento de aplicar en el campo de la vivienda unifamiliar en la idea de la nave bien servida. Y refleja, por tanto, esa transición entre la contención formal de proyectos anteriores como el Sainsbury Center y el expresionismo tecnológico de proyectos posteriores como la fábrica Renault o el Banco de Hong Kong y Shanghái. Versiones posteriores anticipan la solución estructural del Sainsbury Center, que se inauguró un año más tarde. Así que el esqueleto perimetral triangulado permite, a través de sus oquedades, la distribución de las instalaciones y procura el alojamiento a las cápsulas de servicio miniaturizadas, baños, instalaciones y demás elementos accesorios que ocultas tras la fachada, sobre el falso techo y bajo el suelo técnico modular, constituyen lo que Sharmayev denominaría el dominio de las máquinas y permanece de este modo completamente segregado del dominio de las personas, dando lugar a un espacio doméstico perfectamente rectangular, flexible y eficiente, diáfano, casi a semejanza de una fábrica. Además de este debate irresoluto, el fracaso del proyecto podría ser consecuencia precisamente de las dificultades de trasladar las ideas de flexibilidad, modularidad y adaptabilidad, eficiencia de la nave bien servida al ámbito doméstico. Un ámbito para el que estos conceptos están subordinados a ideas de estabilidad, permanencia y confort que tradicionalmente son las que asociamos con el hogar. En la casa de los Foster se produce la paradoja entre una arquitectura configurable que trata de atender a las necesidades de sus usuarios en todo momento, pero que a la vez resulta profundamente impersonal. En el texto de la citada monografía de Foster Associates se atribuye la cancelación del proyecto a la fuerte carga de trabajo que supuso el inicio del Banco de Hong Kong. Teniendo en cuenta el espíritu incansable de Norman Foster y su férrea disciplina de trabajo, resulta difícil dar crédito a este argumento. Ciertamente el encargo del Banco de Hong Kong, que fue fruto de un importante concurso internacional, marcó un punto de inflexión en la producción de Foster Associates, que hasta la fecha no había construido edificios de más de 3 plantas. La magnitud, la complejidad de este ambicioso proyecto, que nació bajo el eslogan del mejor edificio bancario del mundo, precipitaron también la repentina internacionalización y crecimiento del estudio,
cuya plantilla pasó desde 25 a 160 empleados en apenas un par de años. Por otro lado, la magnitud y la complejidad del proyecto también propiciaron que los Foster prescindieran de sus habituales colaboradores, como el ingeniero de estructuras Anthony Hunt, en favor de la firma internacional de Arup Associates. En palabras de Norman Foster, la vivienda es un esqueleto estructural combinado con una serie de unidades modulares intercambiables que contienen desde instalaciones de almacenamiento y sanitarios hasta paneles solares y sistemas de protección solar. Una definición que podrían encajar perfectamente con el Sainsbury's Center y con el Banco de Hong Kong. Podríamos decir que la casa en Hampstead encaja, por tanto, a pesar de su reducido tamaño, dentro de lo que Rainer Banham definiría como megaestructuras, dado que está constituido por un armazón estructural al que se pueden acoplar cápsulas prefabricadas menores, sustituibles e intercambiables. Tenemos los bocetos de Norman Foster para las cápsulas de servicio de su casa, que recuerdan mucho a los dibujados por Jean Prouvé para los componentes de la Maison Tropical en Niamey, y que demuestran el interés por llevar la miniaturización y externalización de los servicios hasta sus últimas consecuencias. Así se inspiraron en las cápsulas de aseo de aviones y trenes, y también por el Action Bathroom de la patente de Buckminster Fuller, y también visitaron fábricas de módulos sanitarios en fibra de vidrio en Bérgamo, y el equipo de diseño elaboró hasta 5 tipos de cápsulas estándar de estructura metálica monocasco en aluminio, específicamente desarrollados para la casa en Hampstead. Es posible incluso llegar a entender el Banco de Hong Kong como una elaboración de las investigaciones realizadas en la casa en Hampstead, así como en el Sainsbury's Center, en cuanto a la aplicación de la idea del kit de componentes, la integración de sistemas y la concepción del edificio como una megaestructura. Así, el armazón estructural, desplazado a la periferia del edificio, permite alojar en su interior núcleos de comunicación vertical, instalaciones y cápsulas de servicio, ofreciendo un espacio interior diáfano y flexible. Sin embargo, cabe decir que en el Banco de Hong Kong, cuyas cápsulas, una vez revestidas, jamás han sido sustituidas durante la vida útil del edificio, la aplicación de esta estrategia del plug-in obedece más a un deseo de monumentalización tecnológica que a la voluntad de dar una respuesta a una necesidad de adaptación al cambio. Por otro lado, la aplicación de la idea del kit de componentes tampoco encuentra justificación en la búsqueda de la estandarización y de la racionalización de las soluciones constructivas. Claro que, dada la enorme variedad y complejidad de las piezas que lo integran, este kit de componentes industrializados no parece dirigido a obtener una solución eficiente, económica y aplicable a otros proyectos, sino más bien a controlar la calidad constructiva de sus componentes, que están fabricados especialmente para el edificio, en sofisticadas cadenas de producción robotizadas en distintos países del mundo. O sea, esta retórica tecnológica del Banco de Hong Kong propició que el mejor edificio bancario del mundo, con un coste aproximado de $1.000 millones de la época, y triplicando el presupuesto inicial, resultara también ser el edificio más caro del mundo. La casa en Hampstead refleja, por tanto, el conflicto entre dos ideas antagónicas, ambas originadas en el campo del diseño industrial, el kit de componentes estándar de catálogo de los IMSS y la artesanía industrial de Pierre Charon, un conflicto cuya resolución obligó a los Foster a un esforzado ejercicio de domesticación tecnológica, que es difícilmente justificable en el proyecto de una pequeña vivienda unifamiliar. Un esfuerzo que dadas las ingentes cantidades de dinero y de tiempo que se requerirían, tan solo sería económicamente viable para producciones extensivas de miles y miles de unidades. Por otro lado, el arquitecto canadiense Peter Busby, quien colaboró en la elaboración de las últimas versiones de la casa y también supervisó los inicios de la construcción, sugiere que detrás de la cancelación del proyecto subyacían problemas de índole técnica.
la complejidad de las conexiones estructurales y la dificultad en la resolución de las estanquidades adjuntas entre módulos de fachada, precipitaron, según Busby, el abandono del proyecto. El riesgo de fallos en la estanquidad de las fachadas era del todo inasumible para una arquitectura que se presentaba como un paradigma de la eficiencia. A consecuencia de ese afán de innovación tecnológica, es verdad que los Foster tuvieron que asumir importantes errores técnicos en muchos de sus proyectos, siendo el más conocido el caso de los paneles sándwich en la envolvente del Sainsbury's Center, que tuvieron que ser sustituidos y causaron denuncias y artículos en la prensa especializada. Es curioso ver cómo Rainer Banham salió en defensa de la pareja de arquitectos, sentenciando que construir arquitectura moderna es practicar la arquitectura del riesgo. Un riesgo que tal vez los Foster no estaban tan dispuestos a asumir en proyecto de su propia casa. Cabe recordar también, con un punto de ironía, Colin Davis establecía la muerte de la arquitectura high-tech en el año 1986, coincidiendo con la tragedia del transbordador Challenger, a causa del fallo de una junta de neopreno, precisamente. Efectivamente, la casa en Hampstead se fue alejando poco a poco de la funcionalidad y de la economía de medios propias de la nave bien servida para acercarse a esa suerte de expresionismo tecnológico propio de la arquitectura de las ferias y exhibiciones internacionales en las que se mostraban prototipos como la Crystal House de Keck & Keck, en la que también Buckminster Fuller presentó su Dime Action Car. La aparatosidad de la estructura de aluminio expuesta y la complejidad de los nudos con inserciones de acero anticipaban el expresionismo estructural de proyectos posteriores. En general, la arquitectura fue haciéndose progresivamente más y más compleja y apartándose de la realidad. En palabras del ingeniero de estructuras Anthony Hunt, las últimas versiones del proyecto son demasiado laboriosas e incluso manieristas. El proyecto fue demasiado lejos. Y añade, ni que fuéramos a construir un avión. Podemos, por tanto, concluir que el proyecto de los Foster en Hampstead supone una respuesta literal a la idea teorizada por Le Corbusier en los años 20 de la casa concebida como una máquina de habitar. Pero claro, mientras que, a pesar de su manifiesto, Le Corbusier construyó viviendas tecnológicamente primitivas, con enfoscados, con hormigones vistos, muy alejadas de la estética de la máquina, para los Foster, en cambio, la máquina no representa una metáfora únicamente, sino que la vivienda misma pretende aparecerse como una máquina. Por eso, aunque no pretende ser producida en serie, ni siquiera ser fabricada a partir de componentes estándar, ofrece el aspecto de un producto industrial, capaz de ser repetido. También, aunque con toda probabilidad sus componentes nunca serán sustituidos ni reubicados en el transcurso de la vida útil del edificio, la configuración de la casa responde a esta remota posibilidad de transformación. Tampoco es posible su crecimiento sin alterar significativamente la estructura portante y, sin embargo, su aspecto celular sugiere la futura adición de nuevos módulos. Además, la casa no está concebida para ser transportada a otro lugar, ni siquiera para ser repetida en otro emplazamiento. Sin embargo, como veis en esta sección, simula levantarse levemente sobre el suelo, como esperando el día que será desmontada y trasladada pieza por pieza a otro lugar. Por tanto, si como escribe el biógrafo de Norman Foster, Diane Susdick, todas las casas de Norman Foster fueron cuidadosamente diseñadas para expresar el tipo de arquitecto que quería ser en distintos momentos de su vida, la casa en Hampstead es ante todo la casa de un esteta de la máquina, el hogar de un arquitecto fascinado por la estética de lo necesario, propia de aviones, bicicletas, naves espaciales y demás productos tecnológicos a los que, además de su condición de paradigmas de eficiencia, Foster parece admirar más como expresiones puras del espíritu de su época. El abandono del sueño de la casa tecnológica representa, en definitiva, el inevitable fracaso de una arquitectura que invoca la retórica de la eficiencia y aspira a emular una estética que le es ajena, la de los productos industriales. Una arquitectura que, en cierta forma, traicionando sus propios principios,
encuentra en la glorificación de la tecnología su primordial motivación. Por ello, para concluir, os dejo con esta pregunta retórica formulada por el excéntrico y provocador arquitecto Cedric Price. Tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta? En cierta forma, la respuesta está en sus gafas. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, arquitecto Sole Bravo, por compartir esta mirada histórica entre bastidores, las inspiraciones, las dificultades para desarrollar este proyecto importantísimo para los arquitectos Norman y Wendy Foster, y también por compartirnos todas las decenas de técnicas arquitectónicas y de ingeniería que se consideraron para elaborar el mismo. Y bueno, muchas gracias también por dejarnos esa última pregunta que les servirá de base a los estudiantes que les toque su temática para desarrollar su ensayo. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, con esto culminamos las conferencias del día de hoy. Recuerden que mañana iniciamos con Leonardo Nuevo Arenas, que casualmente nos está acompañando ahora mismo, y seguido por los arquitectos Alejandro Fonseca, Cristina Restrepo, y terminamos con Alexander Wiches el día de mañana. Mañana a las 9:30 nuevamente los esperamos, y bueno, nuevamente que pasen buenas tardes, arquitecto Mariano y arquitecto Sole Bravo. Buenas tardes, buenos días a los demás que nos acompañan.